Esta receta me la enseñó a hacer mi padre. La servíamos en el restaurante familiar. La he actualizado y hoy, por primera vez, la comparto contigo. Espero que te guste. Vamos a hacer el relleno del calamar. Partimos de una pieza de un filete de pescado fresco, sea merluza, sea bacalao, que queráis. Lo cortamos a trozos. Ahora, en el procesador de alimentos, colocamos el pescado junto con una loncha de pan de molde, las claras de huevo y la nata, sal y pimienta blanca. Y aquí le añado una cucharadita y media de salsa de marisco, la salsa que vimos en la lasaña. Os dejo el link para que veáis cómo se hace. La salsa cardinal nos aporta un sabor a marisco brutal. Ahora trituramos bien hasta que nos quede una masa bien lisa. Vamos a partir las alas y las patas de los calamares, porque irán en el relleno. También vamos a partir la gamba. En una sartén con un poco de aceite de oliva, salteamos la gamba, justo para sellarla. La salamos un poco y la dejamos en un plato aparte. Una vez tenemos hecho esto, vamos a hacer lo mismo con los trozos que teníamos de las patitas del calamar y de las alas. Aquí lo aprovechamos todo. Un poco de sal y fuera, aparte. Aquí lo veis y ahora lo vamos a mezclar con el relleno que teníamos hecho anteriormente. Le añadimos las gambas, le añadimos los calamares y para rematarlo y nos dé un pelín de color y se vea mucho más bonito al cortarlo, le añadimos unos pistachos, pelados, solo pelados. He puesto el relleno en una manga. Así es mucho más cómodo rellenar los calamares. Los rellenáis bien hasta que lleguen hasta el final y al final cerráis un poco la bolsa. Ahora los vamos a envolver en papel de film. Os voy a enseñar bien cómo es la cocción, porque yo lo voy a hacer con un termocirculador. Pero si no tenéis termocirculador, os voy a decir cómo los podéis hacer en casa y os saldrán igual o casi. Aquí los tenemos rellenos, ¿veis? Film, una hojita, una rama de tomillo limón y una gota de aceite de oliva. Lo envolvemos. Ahora cortamos y envolvemos bien esto en papel de film. Hacemos como un rollo, apretamos bien, un par de nudos y no hay más problema que este. Una vez los tenemos bien atados, lo que tenemos que hacer, si tenemos termocirculador, es envasarlo al vacío, como veréis dentro de un momento. Y si no, colocarlo en una bolsa zip, procurando extraer el máximo de aire posible para que no nos floten. Bien, y aparte ponemos una olla con abundante agua a hervir, que es donde los coceremos. Ahora, veremos en unos instantes la cocción de las dos maneras. Colocamos cada calamar en una bolsa zip, lo enrollamos un poco, bien cerrado. Aparte tenemos agua hirviendo. Si los vamos a hacer con un termocirculador, ponemos los calamares que teníamos con el film y los envasamos al vacío. Los colocamos en el baño caliente. Si no tenemos este termocirculador, en aquella olla que teníamos el agua hirviendo, los sumergimos y los tenemos allí durante 45 minutos, procurando que el agua no hierva, siempre que esté bien caliente. Transcurrido el tiempo, los enfriamos en un baño con agua fría y hielo. En un cazo calentamos un poco de aceite de oliva virgen extra y le añadimos unos dientes de ajo fileteados. Yo también le he añadido una guindilla, me gusta un poco el picante, que tome un poco de color. Y a continuación le añadimos el pasaje, que es un sofrito de cebolla y tomate muy confitado, que se usa como base en los restaurantes. Os dejo el link en la descripción y en una tarjeta aquí arriba para que podáis ver cómo se hace. Lo perfumamos ahora con un par de ramitas de tomillo limonero, tomillo limón, y le hacemos una reducción de vino. Cuando este vino está reducido a la mitad, le añadimos caldo de verduras. Un caldo hecho con lo que tenía en casa, un tomate, una zanahoria, un poco de apio, un puerro, poca cosa. Cuando este caldo nos ha reducido un poco, lo trabajamos con nata, que nos coja una densidad de crema, y luego simplemente lo perfumamos con ralladura de lima. Pasamos por el chino un colador fino y lo reservamos aparte. Aquí tenemos hecha la salsa oñana. La esponja no es nada más que un bizcocho salado puesto en un sifón y cocido en el microondas. En el vaso del turmis colocamos caldo de pescado, harina, huevos y la tinta de los calamares. Lo trituramos todo bien y lo pasamos a un sifón por un colador fino, que no quede ninguna impureza. Cargamos el sifón con un par de cargas
rellenamos un vaso de plástico de cartón que le hemos hecho unos agujeros en el fondo, lo rellenamos hasta la mitad y lo ponemos al microondas a máxima potencia durante 40 segundos. Y este es el resultado que obtenemos. Un bizcocho aireado, muy oscuro, negro, con mucho sabor a pescado. Vamos a emplatar. Lo vamos a hacer de dos formas distintas. Un calamar lo pasaremos por la sartén y lo cortaremos a rodajas de 1 centímetro. Lo otro lo pasaremos por el micro y lo cortaremos a tacos más gordos. Bueno, como veis, lo hemos dorado, lo cortamos a rodajas de 1 centímetro. Ahora, también sacaremos esponja del vaso. Veis que quedan las capas, o digamos, los trozos de gamba y de pistacho. Bizcocho aireado, en el fondo del plato colocamos la salsa y alrededor las rodajas que tenemos del calamar relleno. Para acompañar, partimos la esponja con las manos y lo decoramos con una rama de tomillo limón. El del taco grande que habíamos hablado. Lo hemos calentado en el micro, ponemos salsa en el fondo, ponemos el calamar que lo hemos partido en 3 trozos, ahora lo veréis bien, los 3 trozos, y hacemos lo mismo que anteriormente. Colocamos la esponja y la hoja de tomillo limón. Espero que os haya gustado la receta, que la disfrutéis, que os atreváis a hacerla, y si tenéis cualquier pregunta ya sabéis dónde encontrarme.